Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial para las personas que nos escuchan. A través de este medio busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Citlali Morgan en ese segmento maravilloso cada semana donde escuchamos vivencias, donde vemos lo que es testimonios, donde vemos dónde nos tiene el Padre en este momento, cuando realmente tenemos esa fe y esa obediencia y estamos dedicados y plenamente a Él, confiando plenamente en Él. Así que, Citlali, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días Jorge para ti, buenos días para todos los que nos escuchan, para los que nos buscan, para los que buscan de Dios. Hola, qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes este martes 9 de julio, año 2024, y la verdad encantada de estar aquí compartiendo y el tema de hoy le puse deseos. Hoy vamos a hablar de los deseos. Pero voy a iniciar con una oración, ¿de acuerdo? Padre, te doy gracias por darnos la oportunidad de estar aquí escuchando, buscando de ti y que sea tu voz, tu palabra la que nos traiga ese deseo en nuestros corazones, ese deseo genuino por vivir, Señor. Toma control y cuidado de todas las cosas, de este programa, del tiempo y de todo lo que tu hija está dispuesta a decir a través de esta boca para servirte y honrar tu santo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues, aquí iniciamos el día de hoy. Como siempre, me encanta preguntar, no para cuestionar, sino para que realmente reflexionemos en lo que estamos deseando, pensando, viviendo, en qué situación te encuentras. Y me gusta hacer mucho esto hincapié por el tema que vamos a hablar, y el tema es los deseos. Y yo te quiero hacer preguntas. ¿Tienes deseos? Sí, tú, ¿tienes deseos? Sí, ¿qué tipo de deseos tienes? Yo quiero que medites, que reflexiones realmente qué está pasando por tu cabecita, qué está pasando en tu vida. ¿Esos deseos realmente afectarán tu vida? ¿La marcarán, la cambiarán? ¿Se llenará de gozo? ¿Qué pasaría? Fíjate bien, o sea, yo te estoy haciendo preguntas y preguntas y preguntas, pero es para estar reflexionando en tu vida, porque te voy a contar dos historias y tiene mucho que ver con estos deseos. Pero, ¿qué pasaría si en tu vida el día de hoy llegara alguien y cumpliera todos tus deseos? ¿Sí? Imagínate que alguien llegara y así que dijera: "Dímelos y yo te los concederé". ¿Qué pasaría? ¿Y qué beneficios tienen tus deseos? Sí es bueno pensar qué beneficio tiene este deseo en mi vida. De esto que estoy deseando, realmente ¿qué beneficio traería a mi vida? Y no quiero juzgar tus deseos, al contrario, quiero llevarte a que los identifiques, porque realmente los deseos son muy importantes para nuestra vida. Entonces, yo quiero que tengas la oportunidad de meditar en esos deseos y que realmente digas tú, o sea, si alguien llegara a mi vida y me dijera que me va a cumplir esos deseos, ¿qué deseos le pediría, no? ¿Qué pasaría con esos deseos? ¿Qué pasaría con tu vida? Ahora, ¿qué motivo tendría despertar al día siguiente después de que todos tus deseos se cumplieran? ¿Realmente habría un motivo de vida? Y te lo digo y voy a hacer esta reflexión como equivalencia de que si nuestros deseos se cumplieran. Es, por ejemplo, cuando hay un vacío en nuestro estómago, se genera un deseo por comer, o sea, se viene el hambre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos hambre? Pues queremos comer, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, tú y yo tenemos la oportunidad de comer y lo que sea comemos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay hambre, hay una necesidad, hay un vacío que llenar, ¿no? Entonces, tú comes y eso que comes te sabe rico y lo agradeces, ¿no? Hasta tu humor cambia realmente, ¿no? Sin importar qué es eso que comí, no importa, pero comí, ya llenaste ese vacío, ya satisfaces algo dentro de ti de una necesidad que hay. Es nada más una suposición, es nada más como un ejemplo que lo que te estoy dando, ¿no? Pero fíjate bien, ¿qué pasa? Tú ya comiste, ya se te calmó el alma, ya estás satisfecho, ya estás contento, ya estás bien. Pero justo recién comiste, alguien llega a tu vida y te invita. Te dice: "Hey, ven, vamos, quiero invitarte a comer. Quiero invitarte a comer al buffet más espectacular que hay en tu ciudad". Ese buffet famoso y que tiene una variedad de comida de la que quieras, de la que más te gusta, ¿no? Y tú dices: "¿Cómo? Pero es que acabo de comer, no tengo hambre".
pero te están invitando y van a pagarte y vas acompañado y va por cuenta de otra persona. Entonces, imagínate que tú vas y ves un montón de comida, pero estás satisfecho, ¿no? Pero realmente, por mucha variedad y por muy rico que se vea, realmente tu cuerpo ya no lo necesita. Y entonces, ¿qué pasa en ese momento? ¿Qué está pasando en ese momento? Fíjate, puedes ver toda esa variedad y a lo mejor agarrar un poquito, pero realmente ya no lo estás disfrutando. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está necesitando eso, ¿no? Entonces, podrás comer y aprovechar la oportunidad, pero vas a caer en la gula, y obviamente el resultado de la gula no es nada positivo. Entonces, quiero compararte con ese tipo de reflexión con los deseos. Y te voy a contar 2 historias bíblicas, y te las voy rápido porque realmente el tiempo vuela, y quiero que puedas entender por qué estoy hablándote de estos deseos, ¿no? Quiero que meditemos en qué está pasando en nuestra vida, qué cambiaría si se cumplieran nuestros deseos, qué pasaría si se cumplieran esos deseos, qué motivo de vida habría en nuestras vidas, y yo quiero meditar que meditemos en eso, ¿no? Y yo te voy a contar la primera historia. Esta historia es de Amnón y Tamar, hijos de David. Y esta historia la encuentras en Segunda de Samuel en el capítulo 13. Y voy a iniciar, te la voy a leer, no está muy larga, pero quiero leértela para no errarle con las palabras, ni nombres, ni personajes, porque hay muchas cosas que marcan los deseos de una persona aquí, porque aquí hay un deseo, ¿no? Y que cambia la vida de una generación. Dice en el capítulo 13. Versículo 1 dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. O sea, aquí está hablando de tres personajes, Absalón, Tamar y Amnón. Los tres son hijos de David, pero Tamar es hermana de Absalón y lo marca muy bien la escritura, ¿no? Y Amnón también es hijo de David, pero como que es medio hermano de Absalón y de Tamar. Bueno, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. O sea, aquí la palabra dice que se enamoró de ella, Amnón se enamoró de ella, ¿no? Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. O sea que Jonadab era hermano del rey David, el padre de Amnón, de Absalón y de Tamar, lo cual se convertía en tío de estos tres personajes, ¿no? Y Jonadab, aquí dice la Biblia, era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, o sea, le está diciendo a Amnón, como reconociéndole, o sea, elevando su ego, diciéndole, tú eres hijo del rey, ¿por qué día en día vas enflaqueciendo así? O sea, ¿por qué te angustias? ¿Por qué te abates? O sea, eso quiere decirle, o sea, tú eres el hijo del rey, o sea, ¿qué puedes decir que no puedas tener? Así, en pocas palabras, la astucia de este hombre, ¿no? Le está sembrando a él la visión de tener sus deseos, de que sus deseos se cumplan, ¿no? Continúa la historia aquí, dice, no me lo descubrirías a mí, o sea, no me lo contarías a mí, que soy tu tío, que te estoy aquí apoyando, que te respaldo. Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. O sea, le está confesando su anhelo de su interior, de su corazón, que él ama a Tamar. Y Jonadab, o sea, el tío, le dice, acuéstate en tu cama y finge, fíjate bien aquí, le está diciendo, y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda. ¿Qué es una vianda? Un sustento y comida, no es un apoyo, un apapacho. Para que al verla yo la coma de su mano. O sea, le está diciendo lo que tiene que hacer. O sea, este tío le está diciendo a Amnón lo que tiene que hacer para que su deseo se haga realidad, ¿no? Entonces se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarlo, o sea, su papá, el rey David. Y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado y tomó harina y amasó.
E hizo hojuelas delante de él y las coció. O sea, se puso a trabajar ella, las amasó, trabajó, lo consintió, lo apapachó, hizo como el rey su padre le había dicho que hiciera para consentir a su hermano, para apapacharlo, ¿no? Continúa la historia diciendo, tomó luego la sartén, la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Imagínate, ella está trabajando, preparándole con toda la intención de obediencia para apapachar a su hermano y, caray, no quiere comer. Y dijo Amnón, echad fuera de aquí a todos y todos salieron de allí, o sea, de la habitación de Amnón. Había mucha gente, ¿no? Y todos salieron. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba, o sea, se acercó directamente a su alcoba ella misma con todo el alimento, ¿no? Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. O sea, ahí comiendo, charlando y todo lo que tú quieras, ahí él se le propone. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque se debe hacer así en Israel, porque no se debe hacer así en Israel, perdón. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? O sea, si ella fuera abusada por su hermano, ¿qué va a pasar con ella, no? Entonces ella le está diciendo todo eso. Y aún así, y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. O sea, ella le está aclarando, ojo, o sea, me vas a lastimar y te vas a afectar. Le está advirtiendo ella, ¿no? Te ruego, pues, ahora que hables con el rey, que él no me negará a ti. O sea, le está diciendo cómo hacer las cosas. O sea, ella no le dice que no es, o sea, ella le está diciendo cómo hacer las cosas bien. O sea, yo me vengo a ti, o sea, yo seré de ti, pero haz las cosas bien. Dile a mi padre que tú quieres casarte conmigo. O sea, pero él no quiso hacer las cosas así, dice la historia en el capítulo, en el versículo 14 dice, mas él no quiso oír, o sea, no escuchó a Tamar cuando ella le está diciendo cómo hacer las cosas para que sean las cosas bien, ¿no? Sino que pidiendo más que ella, perdón, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. O sea, abusó de su propia hermana después de que ella fue gentil, de que fue obediente, a pesar de que era su media hermana. O sea, realmente a pesar de que ella le advirtió cómo hacer las cosas bien, él no quiso escucharla. ¿Por qué? Porque ella había escuchado a un hombre astuto que le dio por su ego, por su lado, ¿no? Entonces continúa el capítulo, el versículo 15 dice, luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento. Fíjate, después de decir que la amaba, que la deseaba tanto, y después de haber hecho el daño, ahora resulta que el Señor la aborrece. ¿Por qué? Porque su deseo se llevó a cabo de una manera incorrecta. Y continúa diciendo aquí que el odio con que la aborreció fue mayor, fíjate, ese odio, que el odio que con que la aborreció fue mayor que el amor con que le había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. O sea, después de haber hecho lo que hizo, ahora resulta que la aborrece. Fíjate qué importante es analizar nuestros deseos. Aquí voy a dejar la historia, tú puedes continuar la historia leyéndola y la consecuencia de todo este deseo que se llevó a cabo de una manera incorrecta. O sea, el papá escuchó al hijo y le concedió el deseo. Obviamente el papá no indagó, no investigó, no vio la maldad, pero no se dio cuenta realmente de la intención del corazón de su hijo. Qué importante entender a veces como papás qué desean nuestros hijos, qué está sucediendo por la cabeza de nuestros hijos. Entonces es importante entender, David fue y visitó a su hijo porque aparentemente estaba enfermo, lo escuchó y le concedió su deseo. Aquí necesito que venga mi hermana para que me apapache y me haga comida. Y el papá, muy obediente, le concede el deseo. Entonces, ¿qué pasó? Gracias a esta petición, a este deseo, se llevó a cabo una violación que marcó no solamente la vida de Amnón, la vida de Tamar, la vida de Absalón, la vida de David, sino casi todo un pueblo es destruido a causa de esta situación. ¿Por qué? Porque la consecuencia vino después, por supuesto. Después de esta acción, después de este deseo cumplido y después del resultado obtenido, que según sentía mucho amor y de repente sintió aborrecimiento porque la forma de cumplir el deseo no fue la correcta. Había maldad. Entonces, tenemos que entender muy bien en nuestra vida qué tipos de deseos hay y cómo se llevan a cabo esos deseos, porque los deseos son para que se cumplan, por supuesto, pero hay un tiempo para todo y una manera de conseguirlo, ¿no?
Entonces, obviamente, este deseo en este hombre, en este personaje, Amnón, trajo consecuencias y muy graves, ¿no? Entonces, fueron afectadas muchas personas. Entonces, hay que entender que nuestros deseos, los deseos de nuestros hijos, los deseos de mi esposo, de mi esposa, tienen que hablarse, que meditarse. Es muy importante hablar qué deseamos en la vida y con nuestra gente, ¿no? Y antes bueno, voy a continuar con la segunda historia, porque también habla de los deseos. La segunda historia es la historia de Jesús en el desierto. Y esta historia está en Mateo 4, capítulo del 1 al 11, y voy a leértela para también, para no errarle en las palabras y en la historia. Esta historia se llama La tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, dice la palabra, para ser tentado por el diablo. Aquí no es un tío que se llama Jonadab. Jonadab era un hombre astuto, dice la palabra, ¿no? Aquí dice que Jesús fue llevado para ser tentado directamente por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Importante ante una tentación es una oportunidad de entrar como deseo en nuestras vidas por un vacío que hay. Aquí claramente la Biblia nos dice que Jesucristo había pasado 40 días y 40 noches sin comer. Entonces, obviamente, tiene hambre. Y el tentador sabe dónde está nuestra fragilidad, nuestra debilidad, y por ahí va a entrar el deseo, por ese vacío que hay dentro de nosotros, ¿no? Pero la respuesta de Jesús fue muy sabia. Él no cayó en la tentación, o sea, no cayó en el deseo, ¿sí? Y voy a continuar diciéndote, ¿no? Dice capítulo 5, dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el penáculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti. El mismo diablo está usando la palabra de Dios para tentar al Hijo de Dios. Entonces, qué importante dijo, escrito está. O sea, está escrito, usando la misma palabra para que él deseara realmente volar y creer que Dios lo iba a mandar a salvar a través de los ángeles, ¿no? O sea, fíjate la habilidad del diablo, del tentador, de ese ser tan astuto que describe la Biblia, ¿no? Cómo puede engañarnos, ¿no? Y así llegan nuestros deseos con sutiles pensamientos, ¿no? Incluso a través de la misma palabra podemos ser tentados a poniendo deseos en nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, continúa diciendo, dice Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, ¿qué respuesta le contesta al diablo, no? Otra vez con sabiduría y con dominio propio, no tentarás al Señor. O sea, no se permitió ser tentado, ¿no? Y aquí viene otra tercera tentación. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adores. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. O sea, después de estas tres pruebas que Dios permitió que Jesús viviera en un momento de debilidad, el cual tú y yo podemos tener en cualquier momento. Quizá estamos pasando ese momento de debilidad o de situaciones el día de hoy, lo que nos hace poder ser vulnerables y caer ante cualquier tentación por los vacíos que hay en nuestras vidas. Y es muy fácil claudicar en vez de actuar con verdad y palabra, como contestó Jesús. ¿Cómo pudo combatir esos deseos, esas tentaciones en su vida? Con la presencia de Dios en su vida, con la palabra, con el conocimiento. Y por eso tenemos que entender que sí van a llegar esos deseos a nuestras vidas, sí vamos a ser tentados debido a circunstancias por las cuales estamos viviendo tú y yo. Pero ¿qué respuesta tú le vas a dar a esas tentaciones? ¿Qué respuesta le vas a dar tú a esos deseos que llegan a tus pensamientos? Porque obviamente hay muchos tipos de deseos. Y ¿sabes?
Yo quiero que meditemos qué son los deseos. Los deseos realmente son esos vacíos en nuestras vidas, ¿sí? Jesucristo tenía hambre y pudo haber caído en esa tentación de ese deseo por comer, pero él tenía un propósito con ese ayuno, con hacer, em, con fortalecer al espíritu y debilitar la carne. Él tenía un propósito y nos lo muestra la palabra. El detalle está, ¿qué pasa con esas debilidades en nuestras vidas? ¿Para qué Dios nos pone la prueba de la tentación? Porque Dios lo permite. El ser tentados tú y yo es porque Dios está permitiendo, porque es una prueba para nosotros. Por algo Dios permite que lleguen deseos a nuestra vida, ¿no? Y los deseos son esos vacíos en nuestras vidas. Y los vacíos se convierten en insatisfacción. ¿Y qué pasa con esa insatisfacción? La insatisfacción es parte de la motivación de la vida, ¿sabes? Increíblemente. No meditamos en eso, pero realmente es parte de una motivación de la vida y la insatisfacción se convierte en deseos. Y volvemos al ciclo, ¿no? Al círculo vicioso de desear, tengo, ya no tengo, si tengo, vuelvo a querer, porque así es el ser humano por naturaleza, pero realmente es increíble que esos deseos de nuestra naturaleza sean una motivación de vida. Y la base de la vida es la insatisfacción, ¿puedes creer eso? Pero es necesario. El detalle que confundimos con tener. Tener no es ser. Tener es el querer tener es una insatisfacción solamente del ego. Por eso Jesucristo pudo combatir su ego, porque si él hubiera sido débil espiritualmente, hubiera caído obviamente en esas tentaciones. Oye, le estás ofreciendo el mundo, te daré todos estos reinos y la gloria y tu nombre será exaltado. Cualquier persona podría caer en esa tentación, incluso sucede, está sucediendo. Hay personas que tienen poder y tienen dinero por la insatisfacción de su ego y obviamente van a pagar una consecuencia porque están dándole cabida solamente a los placeres por el tener aquí en la carne, olvidándose de nutrir su alma, ¿no? Obviamente, Dios concede deseos, porque si Él quisiera, Él pudiera cumplir nuestros deseos aquí, ahora, ahorita mismo, sí, en cualquier momento, y lo hace y lo va a hacer. Obviamente Dios lo va a hacer porque Dios dice, pídeme, yo te lo daré. Y lo hace conforme a nuestro crecimiento. O sea, como dice el versículo, mandó a sus ángeles para servirle a Jesucristo, ¿no? O sea, realmente cómo lo protegió, cómo lo vio, cómo lo usó. Tú y yo sabemos de Él por medio de la historia después de más de 2000 años. O sea, ¿por qué? Porque se convirtió en un personaje muy importante y no momentáneo, no solamente para el tiempo ese, sino para la eternidad. Entonces, ¿por qué? Porque dominó su ego. Jesucristo dominó su ego en la carne, pero predominando en él la sabiduría y el conocimiento espiritual, ¿no? Entonces, es importante entender que sí, Dios nos va a conceder los deseos, pero debido a conforme al tiempo, conforme al crecimiento nuestro, sobre todo en el crecimiento espiritual. Por eso estamos aquí tú y yo ahorita, para cumplir un propósito. Y ese propósito es para que el alma llegue a la presencia de Dios. Y hay que nutrir más el alma, no a la carne. ¿Sí? Por eso es importante identificar qué deseos hay en nuestros pensamientos. Es como fíjate bien, volviendo a la historia de Amnón con David como padre, fíjate, él cometió el grave error, ¿no? Como papá. Pero fíjate, si un niño desea, imagínate un niño chiquito, 7 8 años, quiere y desea un carro del año y quiere manejar porque ve que sus hermanos mayores lo tienen o sus papás lo tienen y en él empieza el deseo de a manejar. O sea, yo de niña, yo deseaba manejar, obviamente, veía cómo manejaban, yo quería manejar. Obviamente mi papá me enseñó a manejar, sin embargo, no me dio un carro. Ni me lo compró, ni me lo soltó, porque sería una imprudencia como padre darle un carro a un niño chiquito. Está bien irle enseñando a manejar, a hablarle de cómo se maneja. De hecho, yo fui aprendiendo desde niña a manejar. Él me decía las instrucciones, las cosas que estaban bien y las cosas que estaban mal para no hacerlas y para hacerlas buenas, ¿no? Entonces, yo manejé ya conforme a la edad correcta, ya que tenía un permiso adecuado para poder hacer las cosas bien. Pero imagínate un papá que le da un carro a un niño. ¿No sería un padre imprudente como fue David con su hijo Amnón?
Entonces, que afectó no solamente su dinastía, afectó casi toda una nación debido a cumplir el deseo de su hijo, sin averiguar, sin estar preparado para darle a su hijo lo correcto. Yo creo que si el hijo le hubiera pedido a su hermana, él se lo hubiera dado de una manera correcta, porque antes se permitían esas relaciones, ahorita claro que no, pero realmente qué importante es poder hablar lo que nosotros deseamos, qué necesitamos. Si Dios sabe que tenemos deseos, Él sabe qué nos va a cumplir y qué no nos va a cumplir. Y eso te lo dice en la palabra, porque cuando Jesucristo estaba en su debilidad más grande, acuérdate, esto está en Mateo 26, capítulo 36 al 46. Acuérdate que Jesucristo empezó a entristecerse y dice la palabra, Jesús empezó a entristecerse y a angustiarse de una gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedándonos aquí y velad conmigo, le decía a sus discípulos, ¿no? Yendo un poco más adelante se postró sobre un rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. O sea, qué impresionante. Jesús ya estaba débil en la carne, en su debilidad carnal, solicitó el deseo de que no pasara el proceso de muerte, solicitó que no fuera avergonzado, solicitó que no lo humillaran, pero no fue, él reconoció que no sea como yo quiero, Señor, sino como tú tienes planeado, como es tu voluntad. Qué importante es entender que vamos a tener deseos para quitar nuestra tristeza, para salir de una situación dolorosa, queremos salud, queremos economía buena, queremos una finanza abundante, queremos casas, queremos carros, pero realmente eso es lo que nos conviene. Dios permite las circunstancias para que cumplamos con un propósito en nuestras vidas, ¿no? Y es importante pensar realmente en eso, no pensar que Dios es un padre egoísta que no quiere cumplir nuestros deseos, simplemente nos está preparando para poder recibirlos. Y dice en el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué importante es poder reconocer que Dios va a estar contigo y conmigo para cumplir esas peticiones del corazón limpio, de un corazón puro, de un corazón que le honra. Es importante honrar a Dios. Es importante reconocer al Padre y aceptar su voluntad y poder servirle. Entonces, solo así, Dios va a conceder las peticiones de tu corazón. Si hay alguien que concede los deseos, pero los deseos del corazón, esos deseos que honran no solamente tu vida, sino a tu alrededor, a tu prójimo. Esos deseos que realmente son la voluntad del Padre y no los deseos solamente de mi ego por el tener, sino que sean para realmente servirle al Padre. Esos son los deseos que Dios va a conceder. Realmente cuando tú estás pensando en hacer un bien, cuando tu deseo trae un beneficio, no solo para ti, sino para tu familia, para tu comunidad, para tu tierra, qué importante es pensar en honrar a otros con esos deseos. De eso se trata este tema. Y antes de despedirme, porque ya, de eso ya te conté las dos historias, yo creo que esas dos historias nos traen una enseñanza, un aprendizaje, y hay muchas historias bíblicas, por eso es importante leer la palabra de Dios, conocer ese poder que está para ti, para mí, a través de unas escrituras, de un testamento que quedó plasmado para edificar nuestras vidas, para construir nuestros pensamientos y dominar más nuestra carne y nutrir más el alma. Entonces, vamos orando. Padre, te doy gracias porque siempre estás presente, cuidando de nosotros, cuidando de cada detalle de nuestro corazón, de nuestra vida, Señor. Yo sé que tú concedes los deseos de nuestra petición, de nuestro corazón, Señor. Yo te pido que por cada persona que está oyendo, escuchando y compartiendo este programa, Señor, analice sus deseos, pueda entender que hay un propósito a través de ellos para corregirnos, para mejorarnos, para ser más hijos tuyos, tal como Jesucristo lo hizo, Señor. Así tengamos que entregar nuestra vida para darte honra, para que sea tu voluntad y poder servirte, Señor. Que así sea, Padre. Gracias por esta palabra. Gracias por las historias que nos dejaste plasmadas como testamento. Gracias, Padre, porque sabemos que los deseos de nuestro corazón se cumplirán. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Qué gozo poder compartir esta palabra y me encantaría escucharte y saber tu testimonio. Así es que sin más, yo te invito a compartir estos programas y sin más, esta es mi participación el día de hoy. Bendecido día. Chao, chao.